Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Road. Muy buenas a todos y a todas. Pues hoy vamos a realizar el cambio de los filtros de aire y de habitáculo de nuestro Golf caja 5. Como veis, nos hemos comprado de la marca MAN y lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar nuestro filtro del aire. Como veis, este vehículo es un Golf, un GTI. Tiene nuestro filtro de aire un poco escondido, ¿vale? Normalmente tenemos los filtros de aire en estos compartimentos al lado del motor. Tenemos aquí unos huecos donde vendría el portafiltros de aire. Lo que pasa que, bueno, en este vehículo no es así. El filtro de aire lo tenemos justamente debajo de esta tapa del protector del motor. Así que nada, vamos a quitarlo y vamos a cambiarlo. Como veis, esta es la entrada de aire que tenemos aquí de admisión. Vamos a quitar los dos tornillos que tiene aquí, uno en cada lado. Es un destornillador TORS, un T20. Vamos a quitar esa conexión y vamos a quitar también lo que es nuestro conector del caudalímetro y también esta patilla que tenemos aquí. Así que vamos a ello. Bueno, pues ya están quitados los tornillos. ¿Y ahora qué? Pues como hemos dicho, vamos a quitar esta grapilla que tenemos aquí, esta grapilla metálica y nuestro sensor, ¿vale?, del caudalímetro. Tiramos de él y ya estaría. Ya con todo esto quitado, lo que tenemos que hacer es tirar de nuestra tapa para arriba. Esta, por lo que veo, está bien encajada, lleva unos tetones de goma, así que nada, tiramos de ella y ya tendremos acceso a nuestro filtro. Bueno, importante, ya hemos quitado los tornillos, pero para poder abrirlo tenemos que quitar, como veis aquí, esta grapa abrazadera que tenemos. Simplemente es abrirla, apretarla un poco y una vez que la apretamos ya sale nuestro manguito, nuestro tubo de admisión. Y bueno, ahora aquí justamente, ya una vez quitado los tornillos de estrella, tenemos nuestro filtro de aire. Así que nada, vamos a poner nuestro filtro nuevo, como veis, de la marca MAN. Solemos usar siempre esta marca o de la marca Bosch, porque la verdad es que, bueno, por el precio que tienen, están muy bien, son buenas marcas y luego dan muy buenos resultados en nuestros vehículos. Bueno, pues como veis, muy sencillo de cambiar. Lleva posición, ahí está el nuevo, aquí tenemos el viejo. También podemos aprovechar si vemos que tenemos lo que es todo nuestro compartimento interno sucio. Bueno, le damos con un trapillo, lo dejamos limpio. Así que nada, cerramos y montamos y nos ponemos con el filtro de habitáculo. Bueno, pues ya tenemos aquí cerrada nuestra tapa. Ahora vamos a colocarla. Lo que sí que os recomendamos, siempre que hagáis algún cambio de algún filtro, revisar vuestro motor, ¿vale? Puede ser que tengáis algún manguito con alguna fuga, puede ser que tengáis también alguna pérdida de anticongelante. Y sobre todo también, pues comprobar el nivel del aceite y el nivel del anticongelante, como también el de frenos. Así que nada, dicho esto, vamos a cerrar y vamos a cambiar otro filtro. Bueno, pues para cambiar nuestro filtro de habitáculo nos metemos dentro, en el lado del copiloto, y como veis, justamente aquí abajo, debajo de la guantera, tenemos este protector y aquí está la caja que contiene nuestro filtro de habitáculo. Vamos a retirarla y vamos a cambiarlo. Bueno, pues como veis, aquí lo tenemos ya sin protector. Es un poco complicado grabar y cambiarlo. Y tenemos ahí esa patilla de plástico a mano derecha, como veis. Vamos a tirar de ella hacia la derecha y ya saldría. Lo dicho, tiramos de ella y mirad, aquí tenemos el filtro del habitáculo. Vamos tirando de él, lo quitamos y lo reemplazamos por el nuevo. Nosotros lo hemos cogido de carbono, ¿vale? Porque viene bien también para tapar lo que son los olores, para que filtre nuestros olores y nos lleguen a nosotros, a nuestro habitáculo. Este del antiguo es de la marca Bosch y nosotros le vamos a poner el de la marca MAN y ahora os pondremos aquí arriba la referencia. Como veis, aquí tenemos el viejo que hemos dicho de la marca Bosch, aquí tenemos el nuevo de la marca MAN. Lleva posición, esta sería su posición, como veis. Vamos a meterlo. Pues mirad, ya lo tenemos cambiado.
Hemos puesto el nuevo, aquí tenemos el viejo, como podéis observar. Para que se vea bien, vamos a sacarlo aquí, mirad. Aunque no está muy sucio, pero sí que dentro de cada membrana podemos ver todo lo que nuestro filtro recoge, ¿vale? Del exterior, para que no llegue a nuestro habitáculo. Vamos a poner otra vez el protector y ya estaría listo. Bueno, pues ya lo tenemos cambiado. Los dos filtros ya están listos. Como podéis ver, en unos 15-20 minutos tenemos cambiado los dos filtros. También depende de nuestra habilidad y si ya lo hemos hecho más veces, pero bueno, si os ocupa un poco más de tiempo, no pasa nada. Pero habéis visto que es muy sencillo de cambiar y de tener nuestro vehículo listo y al día. Bueno, pues hasta aquí ha sido nuestro vídeo de hoy. Ya habéis visto lo sencillo que es cambiar los filtros y bueno, también el dinero que nos podemos ahorrar si lo hacemos nosotros mismos, que tal como están las cosas hoy en día, viene muy bien para nuestro bolsillo. Ya sabéis, si os ha gustado, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!